Los señores Lunático, Canuto y Cornamenta están orgullosos de presentar Magos y Medianos, el único canal en el que nuestros ídolos deportivos son Ginny Weasley y Víctor Krum. Ya que en el mundo Muggle todo el mundo está hablando del Mundial de Fútbol, en Magos y Medianos vamos a hablar del único deporte que nos interesa. Hoy, la historia de los Mundiales de Quidditch. El Quidditch, como ya hemos visto en vídeos anteriores, es un deporte muy antiguo y de hecho su Copa del Mundo se lleva celebrando desde 1473. Durante el siglo XV y XVI solo participaban equipos europeos y no fue hasta el siglo XVII cuando se abre la participación a selecciones de todo el planeta. La ICWQC es la encargada del ingrato trabajo de regular estas competiciones, y lo de ingrato se debe principalmente a que siempre tienen que estar atentos a las interferencias mágicas que se producen en esta anárquica competición. De hecho, el reglamento de este comité se extiende a lo largo de 19 volúmenes, en donde podemos encontrar normas tan curiosas como que ningún dragón podrá ser introducido en los estadios, ni siquiera como mascota de los equipos. Tampoco se puede modificar con magia ninguna parte del árbitro. Realmente la organización de estos campeonatos es una pesadilla logística para el país que está involucrado. Esta organización se complicó todavía aún más cuando entró el Estatuto del Secreto Mágico en vigor, ya que estos torneos implicaban un peligro enorme para esta nueva normativa, y fue precisamente en esos momentos cuando entró la ICWQC a organizar el evento y sobre todo a encontrar localizaciones que fuesen seguras, así como encargarse del transporte de las diferentes aficiones. Normalmente se buscaba desiertos o islas remotas para organizar el evento. Pero ¿cómo funciona el torneo? Esta competición tiene un número de participantes variables y para entrar en la misma te tienes que apuntar en los 12 meses siguientes a la consecución de la última final. Debido a la baja población de los magos y a diferentes situaciones políticas que pueden ocurrir en los diferentes países, hay ocasiones en las que naciones no son capaces de crear un equipo que esté a la altura de la competición. En la fase previa del torneo se crean 16 grupos que se enfrentan los unos contra otros a modo de liguilla. Esto ocurre durante 2 años. El campeón de cada uno de estos grupos accederá a la fase final. Estos partidos de clasificación están acotados a 4 horas, por lo que no siempre se captura la snitch, y por lo tanto es la puntuación de goles lo que determina quién ha ganado o quién ha perdido el partido. Cada victoria otorga 2 puntos al equipo vencedor, con 5 puntos extras si supera por 150 al otro equipo, 3 puntos extras si lo supera por 100 puntos y un punto extra si solo lo supera por 50. En caso de empate, el equipo que tenga mejor ratio, mejor tasa de captura durante toda la liguilla será el considerado el equipo ganador. Los emparejamientos para la fase final dependerán de la puntuación de esta fase de grupos. El equipo con mejor puntuación se enfrentará al que tiene peor puntuación y así sucesivamente. Con este sistema se busca que los 2 mejores equipos de la fase de grupos solo se puedan enfrentar entre sí en una hipotética final. Y ahora vamos a hablar de algunos de los momentos más infames de la historia de este torneo. En el Mundial de 1809 la final fue horrorosa, terrorífica incluso diría. Se enfrentaban en ese partido Rumanía y Nueva España, lo que hoy conocemos como México. Uno de los jugadores de Rumanía, Nico Nenad, tenía fama de tener unos arrebatos feroces. De hecho, sus compañeros no querían que participase en la final. Iván Popa, uno de los miembros de ese equipo, había visto cómo este jugador se había golpeado a sí mismo con el palo de su escoba e incluso se había incendiado los pies. Además de eso, había intentado estrangular a más de 2 árbitros. Aún así, el entrenador decidió alinearle y en la final, aún no se sabe cómo, consiguió hechizar todo un bosque cerca de las llanuras de Siberia donde se estaba jugando el campeonato, y en un momento del partido los árboles atacaron todo el estadio. Hubo cientos de heridos y varios muertos. De hecho, eso parecía a los Ents atacando Isengard. Nenad no fue procesado porque fue precisamente una de las víctimas de esa carnicería. Probablemente uno de los sucesos más misteriosos de este torneo ocurrió en 1877. Ese año el torneo se tenía que celebrar en el desierto del Rin, en Kazajstán. Estaban todos los preparativos hechos, las entradas vendidas y las selecciones a punto para el campeonato. Pero en agosto de ese año la comunidad mágica se levantó
y nadie se acordaba lo que había sucedido en esa Copa del Mundo. Lo único que sabemos es que, por ejemplo, Lucas Batesworthy, golpeador de Inglaterra, se había despertado con todos los dientes destrozados, el buscador de Canadá, Angelus Peel, tenía las rodillas del revés y habían encontrado a la mitad de la selección argentina en un pub de Cardiff. La gente especula con un encantamiento desmemorizante en masa realizado por el Frente de Liberación de los Duendes o por una epidemia de Cerebromus spattergroit, que es una enfermedad que precisamente causa confusión y pérdida de memoria. Finalmente, ese torneo se volvió a celebrar en 1878. Avanzamos en el tiempo y en 1971 Royston Idlewild fue nombrado presidente del Comité de Quidditch de la Confederación Internacional de Magos. Este antiguo cazador de Australia, que había llevado a ganar el mundial a este país en 1966, dijo que lo único que no le gustaba del Quidditch era la muchedumbre. De hecho, una de las normativas que promulgó fue el prohibir llevar varitas en los exteriores del estadio durante el mundial de 1974. Esto no lo llevó nada bien la comunidad mágica e intentó boicotear este torneo, pero precisamente la ambición secreta de Idlewild era tener los estadios completamente vacíos, así que decidieron boicotearla de una forma distinta. La multitud al final decidió ir a los estadios sin varita, pero con un objeto que se llamaba el disimulador. Este artefacto emitía fuertes vítores y humos con los diferentes colores de las selecciones participantes. Esto provocaba que, aunque los estadios no estuviesen llenos, realmente hubiese la sensación de esa muchedumbre que intentaba evitar Idlewild. A medida que iba pasando el torneo, la gente se iba animando más a ir a los estadios y a llevar ese disimulador, hasta que en el partido de la final entre Siria y Madagascar el estadio tuvo un lleno de récord. Por supuesto, todos con sus disimuladores. Cuando Idlewild apareció en el palco, todos pusieron en marcha estos artefactos, que realmente resultaron ser las varitas escondidas de todos los asistentes. Idlewild acabó dimitiendo y no volvió a aparecer en público hasta 1994. Sí, durante el mundial en el que volvió a aparecer la marca tenebrosa. Y las declaraciones de este pintoresco personaje fue: ¿a que no parece tan estúpida esa prohibición ahora, verdad? Y es que precisamente la final de 1994 es una de las más infames precisamente por este hecho que he comentado ahora mismo, la aparición de la marca tenebrosa. Esta aparición causó el caos en el bosque de Inglaterra donde se estaba jugando la final, y de hecho el Comité de Quidditch Internacional censuró al Ministerio de Magia británico precisamente por lo arraigado que estaba ese movimiento de sangre pura en la sociedad, y que había sido algo incauto celebrar el mundial en ese estado. Las copas del mundo posteriores a 1994 fueron mucho más tranquilas. En 1998 las medidas de seguridad fueron súper estrictas y de hecho no dejaron entrar al estadio a las mascotas de Senegal, los jumboes, que estaban en la final. Estos jumboes, muy similares a elfos domésticos, acabaron con toda la comida que existía a 10 millas a la redonda. La final de este año, que enfrentaba a Malawi y a Senegal, la ganó el primer equipo por 260 a 180. En 2002 Bulgaria volvió a llegar a la final y esta fue otro palo para Viktor Krum. En este partido Bulgaria se enfrentaba a Egipto y fue el buscador egipcio Rauya Zaglul quien capturó la snitch antes que el jugador búlgaro. Esto provocó la renuncia de Viktor Krum y dejó la selección de Bulgaria. El partido finalmente acabó 450 a 300, así que como podéis ver se iba a decidir precisamente en eso, en quién capturaba la snitch. En 2006 Burkina Faso ganó a Francia. Si nos adelantamos un poquito más en el tiempo, en 2010 se celebró lo que está considerado uno de los mejores partidos de Quidditch del siglo. En esta final se enfrentaban Moldavia contra China y el partido duró 3 días. Finalmente, Moldavia ganó 750 a 640 al gigante asiático. El último torneo que se conoce es el de 2014, pero ese lo vamos a dejar para el próximo vídeo del mundo mágico, ya que tenemos una crónica completa. Y así finalizaremos este mes mundialista de la mejor forma posible. Así que nada, como siempre digo, suscribíos, dadle a la campanita y seguidnos por redes sociales, que siempre ponemos cosas interesantes. Además, si queréis ayudarnos de una forma distinta, podéis pasaros por nuestro Patreon y uniros a nuestro ejército de Gandalf. Travesura realizada.